Vale, cuando vosotros me digáis. 2 minutos. Ah, vale. Yo espero. No tengo ningún problema. El Consejo de Gobierno que hoy hemos realizado por la tarde. En primer lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas a inversiones destinadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas y se aprueba la primera convocatoria con un importe de 40 millones de euros. Se trata de las ayudas conocidas popularmente como incentivos agroindustriales y se encuentran dentro de las actuaciones incluidas en el Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria de España 2023-2027. Es importante destacar con respecto a otras convocatorias, como por ejemplo la que hubo en el año 2021, que hay un incremento de 15 millones de euros. En los últimos incentivos, la última convocatoria de incentivos agroindustriales del año 21 fueron de 25 millones de euros, la que hoy acabamos de aprobar es de 40 millones de euros. ¿Quién podrán ser los beneficiarios de estas ayudas? Pues personas físicas o jurídicas, titulares de empresas agroalimentarias que transformen y comercialicen o que vayan a transformar y comercializar los productos agrícolas. Por darle algunos datos de cómo fue la última convocatoria, la del 21, y qué esperamos con esta nueva convocatoria. En la convocatoria del 21, en la que había 25 millones de euros, para aquella convocatoria se presentaron 246 proyectos por parte de empresas, cooperativas y entidades extremeñas. De esos 246 proyectos que inicialmente se presentaron, fueron 103 proyectos a los que se van a destinar esa primera línea o esa convocatoria del 21 de 25 millones de euros. Por tanto, ¿qué es lo que esperamos? Lo que esperamos es que con esta nueva orden que hoy se aprueba, con esos 40 millones de euros, pues parte de aquellos proyectos que no han podido acceder a la convocatoria del 21 puedan acceder a esta convocatoria que a partir de hoy se va a abrir, que se va a publicar en la primera quincena del mes de abril y una vez que se publique, todos aquellos que estén interesados, todas aquellas empresas, cooperativas relacionadas con el sector agroalimentario tendrán 2 meses para poder presentar esos proyectos. Por tanto, es un impulso importante para el sector agroalimentario, un sector que para nosotros es estratégico, para la Junta de Extremadura, no solamente por la generación de empleo y riqueza que está dando, sino porque es una imagen de marca muy potente. Extremadura, en estos momentos, su sector agroalimentario es de los más potentes que hay en España y, por tanto, para nosotros es fundamental y estratégico apoyar al sector agroalimentario. Por eso nos parecía tan importante poder abrir una nueva convocatoria de incentivos agroindustriales, fundamentalmente porque hay mucha demanda. Ya os digo que en la primera convocatoria fueron 246 los proyectos que se presentaron, que se pudieron atender 103 proyectos y que en esta nueva convocatoria, en la que, como digo, hay 15 millones de euros más de los 25 que había en la anterior, en estos 15 millones de euros más, por tanto 40 millones de euros, esperamos que muchísimos proyectos, porque además así ya lo han transmitido a la Consejería de Agricultura, que lo estaban esperando esta convocatoria, muchísimos proyectos se presenten. Y eso es una señal de que hay ganas, de que hay interés,
de que hay muchas empresas con ganas de transformar y de hacer cosas en nuestra tierra. Siguiendo con agricultura, el Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy realizar el encargo del denominado construcción de un aeródromo de lucha contra incendios forestales en Mirabel, realizar el encargo a la empresa Traxa con un presupuesto de 1.600.000 euros y un plazo de ejecución de 13 meses. Con este encargo que hoy hace el Consejo de Gobierno a Traxa, el objeto es construir una infraestructura que para nosotros es clave para medios aéreos, que se utilizará para la extinción de incendios forestales y que se pondrá lógicamente a disposición del Plan Infoes y de aquellos medios estatales que puedan llegar a complementar y reforzar un dispositivo. La prevención y la lucha contra los incendios forestales en nuestra comunidad autónoma es fundamental. Y es fundamental no solamente tener herramientas básicas, sino también tener infraestructuras como la que hoy aprobamos el encargo a Traxa, este aeródromo de Mirabel, para poder luchar contra los incendios. Y quería aprovechar lo que hoy hemos aprobado para hacer un llamamiento, porque esta misma mañana el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura ha recomendado aplazar las quemas de restos agrícolas en el campo debido a las previsiones del ascenso de temperaturas y el elevado riesgo de incendios que tenemos en estos momentos. Por tanto, desde la Junta de Extremadura hacemos un llamamiento a intentar aplazar esa quema de rastrojos, precisamente porque tenemos unas temperaturas inusuales para este mes de marzo, finales de marzo, principios de abril. Hay peligro de incendio y por eso hacemos un llamamiento a la prudencia y que de alguna manera todos esos rastrojos que se aplacen, porque, como digo, el nivel de incendio en estos momentos es alto. El Consejo de Gobierno también ha aprobado las bases reguladoras, el decreto para la concesión de subvenciones destinadas a la ejecución de diversas acciones de refuerzo de conectividad en polígonos industriales y centros logísticos con un presupuesto de 4.200.000 euros. Este decreto recoge dos líneas de actuación. De estos 4.200.000 euros habrá una primera línea de actuación que irá encaminada a operadores y otra línea de actuación que irá para empresas. ¿Qué es lo que se pretende con la primera línea de actuación, que es para los operadores? Pues lo que se pretende es subvencionar proyectos con los que dotar a los polígonos industriales, a los centros logísticos, a los parques empresariales o a los viveros de empresas de redes de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios, como digo, a muy alta velocidad. Un ejemplo, una nave industrial que esté en un polígono industrial clasificado como zona blanca es la que no obtiene una señal muy baja y que su conectividad sea, por ejemplo, con un radioenlace y para industrializar sus instalaciones requiere una conexión de una banda ancha superior, pues estas subvenciones podrán hacer que las operadoras puedan llegar a esa zona e invertir en esa zona para que esas naves industriales puedan tener la banda ancha que se requiere para el ejercicio de su actividad. Como digo, por un lado habrá una línea para operadores y por otro lado una línea para empresas, que se pretende prestar ayuda a la ejecución de proyectos de instalaciones de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad en las propias fábricas, en los centros de producción o dependencias de la empresa instalada en aquellos espacios. Por tanto, digamos que son dos líneas, una para lo que es desde el centro de producción hacia afuera, para los operadores, para que instalen más velocidad, para que instalen fibra óptica, y el otro para los centros hacia adentro, es decir, para mejorar la conectividad de nuestras empresas. Para la línea de operadores, la cuantía que se establece de estos 4.200.000 euros será de 3.850.000 euros en la primera línea
Y la segunda línea, que es la de ayudas a empresas, la cuantía máxima de la subvención alcanza los 357.000 euros. Por solicitante, la cuantía máxima se fija en 15.000 euros. También el Consejo de Gobierno de hoy ha autorizado la convocatoria de subvenciones a proyectos de acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa. Esta semana aprobamos una nueva convocatoria, en este caso también en materia de cooperación, como es la de subvenciones, que es la que hoy hemos aprobado, la de subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo por el procedimiento de concesión directa a través de una convocatoria abierta con un presupuesto de 5.350.000 euros. Es una convocatoria de cooperación, como digo, de 5.350.000 euros y esta convocatoria, el objetivo de esta convocatoria es el desarrollo de proyectos que tengan como finalidad contribuir al desarrollo humano y sostenible de la población. Por tanto, si la semana pasada aprobamos, como ustedes recordarán, una convocatoria de 1.752.000 euros, de nuevo, esta semana volvemos a aprobar otra convocatoria de ayudas para cooperación internacional con un presupuesto de 5.350.000 euros. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta que queráis realizar. Buenas tardes. Yo querría insistir un poco en el llamamiento que haces a la prudencia, puesto, como bien has dicho esta mañana, el Infoex ha pedido que esas labores agrícolas se aplacen. Precisamente hace unas horas se desataba un incendio por una quema controlada, precisamente. Entonces, no sé, es para remarcar ese llamamiento a la prudencia y, sobre todo, os pregunto si hay preocupación en la Junta por lo que pueda acontecer estos días, que, como bien has dicho, van a subir las temperaturas. Cuando estamos haciendo el llamamiento a los ciudadanos, a las ciudadanas, precisamente para que se intenten aplazar esa quema de rastrojos, es porque precisamente hay preocupación, ¿no? Hay mucho pasto en el bosque, hay unas temperaturas, como digo, inusuales para esta época del año y, por tanto, hay que intentar que no suceda nada. Y la mejor manera es, pues, con las herramientas que tenemos, pues, para intentar prevenir, en este caso, los incendios. Es verdad que estamos en temporada, pero también es verdad que si hay ciertas cosas que podemos aplazar, en este caso, como es la quema de rastrojos, pues vamos a intentar aplazarlas. Por eso aprovecho a los medios de comunicación para que también os suméis a hacer un llamamiento a los ciudadanos, a las ciudadanas, para que intenten aplazar esa quema de rastrojos, porque en cualquier momento, aunque sea por una quema de rastrojos controlada, pues cualquier chispa, pues podemos tener problemas, ¿no? Lo estamos viendo estos días como en otras provincias de España están teniendo problemas y por eso la mejor herramienta es intentar evitar conductas que no son deseables, como pueden ser en estos momentos, o la mejor conducta es intentar aplazar, como digo, este tipo de quemas para no provocar daños mayores. Por eso os invito de verdad a que concienciemos a los ciudadanos, porque las temperaturas que en estos momentos tenemos pues son especialmente sensibles para que pueda haber incendios. ¿Más preguntas? Sí, entiendo que es recomendación, que no prohibición o obligación. ¿Y el aplazamiento hasta cuándo? Aunque entiendo también que será dependiendo de la climatología, ¿no? De momento no hay prohibición. Lo que queremos hacer es un aplazamiento, un llamamiento a la ciudadanía, a la colaboración, fundamentalmente porque la prohibición lleva una serie de trámites administrativos que podrían alargarnos. Por eso, en primer lugar, optamos por este llamamiento, en tanto en cuanto las temperaturas sigan rondando como están rondando en el día de hoy, los 30 grados, esperemos que en los próximos días pues den una tregua, ¿no? Como digo, es algo excepcional las temperaturas que estamos teniendo en estos momentos y, por tanto, es, como digo, hacemos un llamamiento a la colaboración ciudadana para que precisamente aplacen la quema de rastrojos. ¿Más preguntas?
Sí, yo una pequeña duda con respecto a la primera línea de ayudas de la que he hablado, la de los incentivos agroindustriales. En 2021 dijo que fueron 25 millones de euros. No sé si ahora son 15 más y en total 40 entre los dos periodos o fueron 25 y ahora otros 40. 2021, la línea de incentivos agroindustriales fueron 25 millones de euros. Lo que hoy aprobamos es una nueva línea, una nueva convocatoria con 40 millones de euros. Son 15 millones de euros más que la última convocatoria que se hicieron de incentivos agroindustriales. ¿Más preguntas? No. Muy bien, pues que tengáis buena tarde.